Hablaremos hoy, querido Barton, de personas calientes. Hace algunos días hemos hecho un recorrido por el mundo de los ascetas cristianos y allí encontramos algunos personajes que iluminaban, ¿se acuerda? Sí. En el sentido literal de la palabra. Había tipos luminosos que con la mano te ponía la mano y vos leías un libro, etcétera, etcétera. Hoy hablaremos de personajes quemantes, personas ardientes, pero también en el sentido literal, no personas apasionadas, entusiastas y muertas de amor, sino personas que verdaderamente usted las toca y se quema. Entre los manchúes en la China vivían unos brujos, Barton, que para ser considerados como tales debían pasar por una prueba que indicaba precisamente el desmesurado calor de sus cuerpos. Ese calor era certificado por otros brujos ya consagrados que se acercaban a aquellos iniciados y le tomaban la temperatura. En pleno invierno se hacían 9 agujeros en el hielo de algún lago o río, ya que allí en la Manchuria todos los lagos y todos los ríos se congelan en invierno. Entonces se hacían 9 agujeros, ponerle uno a 50 metros del otro, 100 metros. Entonces el candidato a mago debía sumergirse en uno de dichos agujeros, en el primero, a decir verdad. Después nadar bajo el río y salir por el segundo, después por el tercero y así hasta el 9º agujero, si me permiten la expresión. Los que cumplían ese circuito bajo el hielo y por las aguas heladas eran tenidos por calientes. Poco menos. Sí, sí. Como poco. Como muy poco. Al grito de calenchu, calenchu, que es como se dice caliente en el idioma manchú. Y ser caliente era sinónimo de poder. No solo entre los manchúes, sino entre muchos pueblos y religiones, la fuerza mágica se hacía presente con calores muy intensos. Entre los hindúes, el dios cósmico Prajapati, si me permite la expresión, creó el mundo calentándose, pero calentándose hasta un grado extremo del ascetismo. Creó el mundo, vamos a decirlo ahora que somos pocos, por una exudación mágica, producto de ese mismo calor. O sea que el universo no es otra cosa que el sudor de Prajapati. Qué lindo un programa que se llamara El sudor de Prajapati. Un programa acerca del mundo, precisamente. Claro. Lo mismo sucede entre algunos dioses de las cosmogonías de América del Norte. Es decir, los dioses sudan y el mundo tiene lugar. Uno de los mitos más populares de la India cuenta que Manisha, un demonio monstruoso, amenazó con destruir al universo y junto con el universo a todos los dioses, los amenazó. Entonces Brahma, junto con Vishnu y Shiva, emitieron juntos un calor abrasador que dio lugar a una nube ígnea, una nube de fuego que reíte de Janeiro. Esa nube de fuego adoptó finalmente la forma de una diosa de 18 brazos por falta de uno, y esa diosa, Shakti, logró aplastar al monstruo Manisha y salvar al mundo. Nótese la astucia de estos dioses, que lejos de emplear los métodos usuales de tomar a Manisha y estrangularlo, no, emitieron primero un calor abrasador. El calor da lugar a una nube, la nube da lugar a una diosa, y la diosa aplasta al monstruo Manisha y salva al mundo cuando todos nos creíamos finados. En el caso de los manchúes, no solo los dioses, sino también algunos elegidos místicos y magos conseguían ser realmente ardientes. Cuentan que los magos hindúes bebían agua salada o agua con pimienta y comían planta picante para aumentar su calor. Existían entre los magos tibetanos ciertas pruebas nocturnas que consistían en verificar el grado de preparación de un discípulo conforme la capacidad
de secar paños mojados. Es decir, al tipo, para probarlo, ¿no?, para ver si estaba estudiando bien, lo sacaban en medio de la noche. Siempre hace frío en el Tíbet, imagínense. Entonces ponían unos paños de agua recontrahelada alrededor del tipo hasta que se secaban. Quedaban secos y calentitos los paños. Listo, un paño, 2 paños, 3 paños, así toda la noche, a ver cuántos paños secaba el niato con el calor de su cuerpo. Era gente caliente. Y el discípulo caliente era el discípulo que era aprobado y que seguía pasillo adelante en la superación espiritual, en que consiste todo adiestramiento mágico. Después de todo, los que queremos ser magos no queremos hacer trucos y partir por la mitad a la mujer de Siminieri. No. Lo que queremos los magos es transformarnos nosotros mismos, Barton. O eso al menos le decimos a la gente. Y para transformarnos a nosotros mismos empezamos por secar paños mojados en agua helada. Sí, somos una especie de Koinor. Exactamente, hasta que nadie dude de nosotros. El calor de los magos era llamado en idioma tibetano Gutum No. El idioma tibetano es muy fácil. El calor de los magos se llama Gutum No y todo por el estilo. Bueno, bien, los musulmanes de la India creían que un hombre en comunicación con Dios ardía. Y eso parece que sucedió con un tal Yaqub que vivió en el siglo XIII. Cuentan que Yaqub asistía con fervor a la mezquita de Delhi y se prosternaba sobre una alfombra para seguir convenientemente la liturgia de su fe. Pero dice la crónica que era tan extremo su fervor que incluso imaginaba verse raptado por la mula Burak, aquella bestia que trasladó a Mahoma hasta el séptimo cielo. Recordemos el episodio de Burak, de la mula. El profeta estaba en el desierto con su mula, Burak, y la mula, había un jarro con agua, la mula tropezó con el jarro, y el jarro parecía caer. Entonces el profeta, en ancas de la mula, visitó todos los cielos y habló no solamente con la divinidad, sino también con todos los profetas y los santos y los ángeles, y regresó al mismo lugar. Y cuando regresó tuvo tiempo de evitar que el jarro que la mula había tocado con su casco o su pezuña, no sé qué tendrán las mulas, cayera. O sea que el tiempo tiene distinto valor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es la mula Burak, y este hombre, Yaqub, tenía tan extremo fervor que imaginaba que esta mula lo raptaba a él, pero esta era la imaginación de Yaqub. Pero en cambio ocurría algo que no era su imaginación. Las rodillas de Yaqub, mientras imaginaba que lo raptaba la mula, quemaban de tal manera que se prendía fuego la alfombra sobre la cual estaba arrodillado. Se puso ahí a rezar, se imaginó que lo raptaba la mula, y de tanto fervor que le agarró, quemó la alfombra. Entonces salió rajando, imagínese. Y eso es lo que haríamos cualquiera de nosotros al ver que nuestras rodillas quemaban la alfombra. Bueno, salió rajando, pero al correr empezó a quemar todo lo que tocaba con sus patas. Encendió otras alfombras, las ropas de otras personas, un Corán y 2 tapices de un mercader que estaba fuera de la mezquita. Finalmente, Yaqub fue enfriado con agua. No tuvieron demasiado en cuenta este prodigio, pues ya se sabe que los musulmanes consideran que el milagro es algo pernicioso, que viene a desordenar las cosas, que el universo es perfecto, porque ha sido hecho por Dios, y que cualquier milagro es una corrección. Claro. Entonces, la aparición de alguien que encarna algún prodigio es más bien considerada como una herejía. El poder sagrado, entonces, experimentado mediante un calor intenso, no se obtenía, Barton, únicamente mediante técnicas místicas. A veces se gestaba gracias a la fuerza suscitada durante cierto tipo de iniciaciones militares. En muchas ocasiones se habló del calor extremo
que experimentaban los héroes en la batalla. Pero parece que algunas veces ese calor dejaba de ser una metáfora. El héroe irlandés Cuchulainn, del que hemos hablado muchas veces, salió tan ardoroso de su primer combate que lo metieron en 3 tachos de agua fría. El primero se rompió, el segundo empezó a hervir y el tercero se evaporó al instante. Pero ahí ya se le fue el calorcito y después lo pudieron vestir con prendas de fiesta sin que las quemara. En todos estos mitos no hay otra cosa que el traslado de lo metafórico a lo literal. El ardor en la batalla, el ardor de la fe o el ardor de las convicciones se convierte en un ardor físico inconmensurable a través del agua que, mejor dicho, no inconmensurable, sino perfectamente mensurable, a través del agua que se evapora, las escupidas de los amigos que hacen al estrellarse con la piel del ardoroso, ¿no? Si en Caseros hubiera un ardoroso, que es un buen apodo para el ardoroso, sí, claro, para una persona caliente, le escupirían. Sí. Lo llamarían así, el ardoroso. Es mucho mejor que el caliente. Se mojaría la punta del dedo así. Sí, y le pasarían todo el tiempo. ¿Cómo el ardoroso es mucho mejor que el caliente? El caliente es muy ríspido. En la televisión lo llamarían el caliente. Sí. En Caseros sería el ardoroso, que es mucho más irónico. Claro. Nadie puede ser llamado en serio el ardoroso. No. El caliente siempre tiene ese doble sentido revestido. Claro, televisivo, ¿no? Pero fíjate que cuando hay... ¿Cómo le dicen a eso, el ardoroso? Lo primero que vos pensás es, lo están cargando. Sí. En cambio el caliente no lo están cargando. No. Bien. Es una obviedad. Señores, yo no estoy muy convencido de estos seres calientes. Creo más en los luminosos que en los calientes, ¿no? Los del otro día. Los acetas. Sí, los del otro día, bueno. Pero sí creo en gente que tiene manos calientes o pies calientes. Hay toda una técnica, ¿no? El Reiki un poco tiene que ver con eso, ¿no? ¿Sí? Sí, sé muy poco, pero... No, yo también. Yo creí que era la gente que tenía muy buena circulación, demasiado buena. Tan buena que tiene acidez de estómago, por ejemplo, quemazón. Sí. Debe ser algo así. Yo, por ejemplo, tengo mucha acidez. Se corta una vena y se desangra en 30 segundos. Claro. Usted le pone el oído en las arterias y oye derrapar la sangre. Cual catarata. Contaré otro episodio, el último, que pertenece a la China, y dice que al oeste de la China, en un lugar donde no había sol ni luna, se extendía el estado de Suiming. Era un lugar tibio, sin inviernos y sin noche. La explicación de estas particularidades era ciertamente el notable árbol llamado Siu Mu. Era enorme. Varios miles de personas con los brazos extendidos no alcanzaban a abrazar su tronco. Sus frondosas ramas se extendían por centenares de li, que eran como cuadras los li. Un li tiene 100 metros, más o menos. Pero había algo más prodigioso. El árbol ardía permanentemente sin consumirse. Gracias a aquella enorme fuente de luz y calor, la región no temía al frío ni a la oscuridad. De las ramas caían frutos ígneos y frutos ardientes, un durazno en llamas. Semillas ardientes también, que eran muy codiciadas en todo el imperio. Para conseguirlas, los pobladores de las otras provincias de la China cruzaban 1000 montañas y atravesaban 10.000 ríos. Sin embargo, jamás podían llegar hasta el estado de Suiming. A decir verdad, un solo hombre pudo completar la jornada. El guerrero Sui Ren llegó hasta el pie del árbol encendido y pudo llevar a su pueblo unos brotes de fuego perpetuo. También contó a sus vecinos que el árbol Sui Mu estaba poblado por pájaros de fuego que hacían brotar chispas del tronco cuando lo picoteaban. Sui Ren dijo, además, que la lluvia no apagaba el árbol. Centenares de años después, los descendientes de Sui Ren todavía mostraban una silla en llamas que, según decían, había sido construida
con la madera de aquel árbol maravilloso. Lindas historias sobre gente ardiendo, árboles de fuego y cosas así. Historias lindas, pero que me han dado calor. Me han dejado medio sudoroso. Hemos ido a las discotecas, que ardía ciertamente. Claro, se prendió fuego. Sí, para ver si tenía tangos ardientes. Que debe haber, ¿no? Debe haber tangos ígneos. Y sin embargo me ofreció una canción de Lolita Torres que se llama La Niña de Fuego y que no necesita explicación de su pertinencia. De manera que escucharemos esta canción interpretada por Lolita Torres, que seguramente se estaba acordando de estos seres calientes, de estos seres ardorosos y de este árbol en llamas del oeste de la China.